para mí mi vida empresarial era un deseo del corazón equivocado, porque lo que me movía realmente era el signo pesos, era el dinero. Y esa búsqueda en lo personal me llevó por un camino bastante duro, bastante difícil, que si bien me trajo dinero, si bien me trajo muchos millones, me trajo grandes pérdidas. Muchas pérdidas que en últimas yo dije, ¿qué estoy haciendo? Esto no es lo que quiero para mi vida. Por eso, cuando empecé a transformar esta visión, este objetivo de crecimiento empresarial en un proceso de crecimiento consciente, fue cuando todo en mi vida empezó a cambiar. Soy uno con todo, soy supraempresario, desde el amor yo creo, mi mundo extraordinario, bailando con tambores. Hola, yo quiero dar una introducción a este podcast porque es mi interés llevar una bandera, y es la bandera del empresario consciente. ¿Por qué es la bandera del empresario consciente? Porque en más de 23 años de experiencia como empresario, me he dado cuenta que es un estado ideal. Un estado ideal al cual llegué hace unos pocos años. Un estado ideal donde no me he encontrado la mayoría del tiempo, pero sí, al tocarlo, empieza a nacer un deseo en mi corazón, y es el deseo de que muchas más personas también lo vivan, muchos más empresarios, o también que muchos emprendedores al momento de crear sus proyectos lo tengan como uno de los principales objetivos en este camino empresarial que empiezan a vivir. Ese deseo del corazón que marcó para mí mi vida empresarial era un deseo del corazón equivocado, porque lo que me movía realmente era el signo pesos, era el dinero, era tener riqueza, era ser millonario. Y esa búsqueda en lo personal me llevó por un camino bastante duro, bastante difícil, que si bien me trajo dinero, si bien me trajo muchos millones, me trajo grandes pérdidas, pérdidas familiares como un matrimonio, como un hijo en un hogar disfuncional, pérdidas de tranquilidad, pérdidas de paz, pérdidas me volví una persona ansiosa, pérdidas de salud, ¿sí? Muchas pérdidas que en últimas yo dije, ¿qué estoy haciendo? Esto no es lo que quiero para mi vida. Quiero otra cosa muy diferente. Y por eso, cuando empecé a transformar esta visión, este objetivo de crecimiento empresarial en un proceso de crecimiento consciente, fue cuando todo en mi vida empezó a cambiar. Y por eso sueño el día en el cual un emprendedor ilumine su camino desde el interior y lo proyecte hacia afuera como un proyecto empresarial. O también ese momento en el cual ese empresario que ya ha recorrido un camino, pero que tiene todavía esa luz interna apagada, la encienda y pueda observarse y pueda ver lo hermoso que es, lo poderoso que es, y que realmente, si bien ha tenido un éxito empresarial, se ha perdido de tener un éxito muchísimo más grande que el empresarial. Entonces, ¿cómo empezó este proceso y cuál es ese primer paso? El primer paso, y con el cual quiero introducir este podcast y hacia el cual voy a estar yendo y viniendo constantemente, es hacia un proceso de transformación interior. Porque para mí la empresa se convirtió en mi transformación interior, se convirtió en un proceso en el cual lo fundamental era observarme, era hacerme consciente de quién soy, porque no era un empresario. El momento en que te das cuenta que no eres empresario, sino que es un rol que estás jugando, es el mismo momento en el que te das cuenta que no eres un papá o que no eres un hijo, sino que también esos son roles que estás jugando. Es en el momento en el que te das cuenta que no eres colombiano, no eres mexicano, no eres venezolano, sino que ese también es un rol
de nacionalidad que estás jugando. Y así podría yo seguir avanzando en tantos roles y tantas identidades que nos hacen volvernos como inconscientes de lo que verdaderamente somos. Estamos convencidos de ser lo que pensamos que somos y resulta que nosotros no somos lo que pensamos que somos. Lo que pensamos que somos es simplemente lo que pensamos que somos, pero está muy distanciado de lo que realmente somos. Eso fue lo que me pasó a mí, porque en algún momento yo me sentía que había algo más profundo que yo era, y para descubrirlo empecé un proceso de transformación espiritual, un proceso para entender mi ser interior. Y este proceso fue muy personal y fue tan personal que me fue como dado de una forma hermosa, y la forma como se me fue dado a mí fue conociendo diferentes religiones, involucrándome en ellas, practicando diferentes rituales religiosos y aprendiendo lo hermoso de cada una de ellas. En ese proceso empecé a darme cuenta cómo funcionaba mi mente y cómo funcionábamos como seres humanos, y era construyendo conceptos que son conceptos que están allí, sobre los cuales yo empiezo a construir creencias. Y como ya empiezo a construir creencias, empiezo a ver que hay muchas otras personas alrededor que creen también en esa creencia. Y entonces esa creencia se hace muy grande, más grande que yo como individuo, que es lo que pasa con un concepto que al final, en mi caso, era el concepto de Dios. Me di cuenta que no creía realmente en Dios y que en algún momento no estaba yo pidiendo en una conversación a Dios, sino estaba pidiendo en una conversación a un concepto que yo había construido de Dios. Y en todo este proceso empecé a observar el por qué era un concepto. Y en lo personal fue porque vi que en cada una de las religiones existían conceptos diferentes, pero todas perseguían lo mismo, perseguían una plenitud, perseguían una paz, perseguían una satisfacción, perseguían abundancia, perseguían propósito. Todas tenían todo eso en común, pero todos lo hacían de forma diferente. Y para mí el hacerlo de forma diferente básicamente se centraliza en la palabra conceptos, ¿sí? Y esos conceptos, en la medida que yo los iba creando, iba creyendo, pues iba teniendo una relación con ellos, una relación de oración, una relación de qué va a decir, qué no va a decir, una relación incluso de juicio, me va a juzgar, no me va a juzgar. Y ahí empiezan a generarse una gran cantidad de emociones como la culpa, el miedo o la confianza o la tranquilidad o el amor. Empiezan a haber una gran cantidad de cosas que van surgiendo según esa práctica religiosa que yo vivía en el momento. Y al ir surgiendo todas esas emociones y todos esos sentimientos, pues me va a mí influenciando en una forma de actuar. Y al irme influenciando en una forma de actuar, pues empiezo yo a adquirir nuevas prácticas, nuevos hábitos, como a dejar ciertos alimentos o a comer algunos otros que antes no comía, a realizar ciertas actividades y a dejar de realizar otras. Es un proceso muy natural en lo personal que viví y que me ha encantado, porque al final me ha permitido reconocer muchos otros aspectos de mi vida, tanto personal como familiar, y que me han permitido crecer. Pero ¿por qué voy a todo esto? Porque en esta búsqueda espiritual me encontré con un ser mucho más grande, un ser que es eterno, un ser que es ilimitado, un ser que siempre ha estado ahí, y es ese ser divino, es un Dios mismo. Y empecé a encontrar que muchos de los límites que yo venía colocando eran límites mentales, eran límites de conceptos. Es decir, el límite realmente no existía. El límite llegaba en el momento en que el concepto aparecía, y al momento de aparecer ese concepto, ¡pum!, aparecía el límite. De la misma forma dije, tiene que funcionar para retirarlo, y lo empecé a hacer. Y efectivamente funcionó. Pude retirar algunos conceptos o poner nuevos conceptos, y vi cómo los límites se retiraban. Y esto me empezó a parecer algo mágico, porque empecé a tener una revelación, y es que yo no era los pensamientos que pensaba.
Hasta ese punto estaba muy convencido que yo era los pensamientos que pensaba. Y estar convencido de ser los pensamientos que pensaba tenía unos efectos en mí. ¿Cuáles eran? Era que al pensar un pensamiento, cuando lo estaba pensando, me hacía sentir triste. O habían otros pensamientos que al pensarlos me hacían sentir angustiado. O habían otros pensamientos que al pensarlos me hacían sentir alegre. Habían otros pensamientos que al pensarlos me hacían sentir motivado. Y así una gran cantidad de efectos que provenían de un pensamiento. Y por tal motivo dije, hey, un momento, si yo estoy pensando esos pensamientos, yo soy el pensador de los pensamientos, puedo yo también tomar la decisión de qué pensamientos pensar. Y entonces empecé a manipular, a trabajar en una alquimia del pensamiento, en un arte, a jugar con los pensamientos cual acuarelas en un lienzo, que es el lienzo de la mente, y en ese lienzo de la mente poder incluir cualquier cantidad de colores, matices, sonidos que también son pensamientos, y a partir de ello darme cuenta que yo, como pensador de pensamientos, puedo elegir qué pensamiento pensar y puedo por tanto elegir qué emoción sentir con base en el pensamiento que pienso. Y pareciese un trabalenguas, pero es un sentir hermoso en el momento en que lo practicas, porque cuando lo practicas de una forma profunda y cuando te haces consciente de ellos, empiezas a darte cuenta que ahí ya empieza una sincronicidad con la voluntad divina, una sincronicidad con Dios mismo, porque en mi caso me pregunté, ok, pero esos pensamientos yo los estoy pensando o los estoy viendo. ¿Qué tal que esos pensamientos sean los pensamientos de Dios a los cuales yo estoy teniendo acceso? Y pues sí, también es otro pensamiento, pero fíjate cómo es de hermoso el poder jugar con ellos. Esto es parte de lo que quiero empezar a contarte en todo este podcast y en todo este proceso de transformación que he tenido para llevarte al punto en el cual estoy hoy, y es ser un empresario consciente. ¿Desde dónde? Desde la conciencia del ser. Desde una mirada interior de transformación que te puede llevar por una gran cantidad de aventuras internas que también se expresan en el exterior, en esas relaciones personales, en esas experiencias empresariales, en esas experiencias con los colaboradores, en esas caídas, en esas subidas, en tantas otras cosas que están surgiendo, pero que al mismo tiempo están siendo vividas por este ser. Este ser que es un centro infinito, y entonces que descubre que todo el universo gira alrededor mío y que yo soy un centro, y te digo, soy el centro de toda la realidad. Y cuando yo digo esto a veces puede sonar egocéntrico, altivo, pero lo más bonito no es eso, lo más bonito es decirte que tú también podrías decir lo mismo, que tú eres el centro de toda la realidad, de todo el universo, de tu universo. Y el otro podría decir lo mismo, y tú también podrías decir lo mismo, y tú, porque descubrí algo maravilloso que para mí fue muy revelador, y es que pueden existir infinitos centros sin que ninguno de ellos pierda su centralidad, y eso es Dios mismo. Quiero invitarte a que continuemos conversando sobre este proceso de ser un empresario consciente, de ser un supraempresario, que nos sigamos dando cuenta de ese ser grandioso que somos, que nos lo sigamos abrazando y que nos sigamos conociendo, que vayamos descubriendo tantos matices, tantas características, tantos aspectos que nos empiezan a dar sentido a la vida. ¿Para qué? Para luego llevarlo a una espiritualización empresarial, a una conciencia empresarial, a una conciencia que se irradia hacia el exterior, hacia el interior, en todas las direcciones, y que nos permite ser compañías de muchos impactos, más que el impacto económico, más que impactos de resultados, un impacto de bienestar, y así poder vivir en paz y realización. Paz y realización que verdaderamente no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero. Paz y realización que solamente la puedes vivir tú, porque tú has construido y seguirás construyendo y modificando esa sensación de paz y realización.
Entonces, te sigo esperando en este podcast de Uber Botero, con sus marcas Soy Tú y Supra Empresario, modelos de empresario consciente para que transformemos juntos el nivel corporativo en el mundo. Un abrazo, los amo.